Muchos están de acuerdo en la necesidad e importancia de lograr la transición energética. Esta idea cada vez coge más fuerza dentro de la agenda pública de Colombia y casi todos los sectores están llamados a aportar desde su actividad en la mejora del cambio climático. Una industria que es estratégica para lograr el cambio es el de la minería. Pero ¿por qué este sector es tan importante en términos económicos para el país? ¿O se puede lograr un equilibrio entre la transición energética, la conservación y preservación del medio ambiente y la minería? En Última Hora Colombia hablamos con la ingeniera de minas y metalurgia e influenciadora en minería educativa, Paula Fernanda Sierra Vargas, para preguntarle todo esto y saber cuáles son los principales retos de la transición energética en el sector minero. El día jueves 3 de noviembre tuve la oportunidad de estar apoyando y acompañando una marcha en el departamento de Boyacá, en donde asistimos de 8.000 a 10.000 personas con casco y lámpara. O sea, eso fue increíble. Y hubo un cartel que me llamó muchísimo la atención y decía que la transición energética era un reto y una oportunidad para las industrias agromineras, ¿sí? Entonces, así lo resumo esto. O sea, la transición energética es minería, porque gracias a la minería somos lo que somos, y la transición energética es una oportunidad para mejorar nuestros procesos minero-metalúrgicos y hacerlo amigable con el medio ambiente, porque no es solo disminuir los efectos de gas invernadero, de gases invernaderos, sino que también es mejorar los procesos que nos benefician a todos. Paula, ¿por qué la minería es tan importante en términos económicos para el país? Bueno, la minería es importante porque es el tercer pilar económico que hay en el país después de el petróleo y la energía. Entonces, gracias a la minería, hoy en día ya ha aumentado el Producto Interno Bruto, hay alrededor de 350.000 empleos directos, casi 1 millón de empleos indirectos, y esto hablando en el tema de minería. ¿Qué es lo que pasa? Que al ser la primera línea del sector productivo, por así decirlo, de esto se desencadenan las otras actividades económicas. Por ejemplo, yo soy de un pueblo que es netamente minero de carbón metalúrgico. Entonces, ahí no se mantiene solo la gente económicamente que trabaja en las minas, sino también, por ejemplo, las personas que estamos en el comercio, así como yo, las personas que trabajan con la parte de transporte de personal, transporte de carga, que es también un sector muy importante en mi municipio, la agricultura. Hay muchos agricultores que tienen sus cultivos y también trabajan en la minería y sostienen una economía con la otra, ¿sí? Entonces, a partir de esto se deriva todo el resto. Vamos a ver que de un solo trabajo en minería se derivan más o menos 300 trabajos en la parte de minerales de construcción y este tipo de cosas. Entonces, claramente, el factor económico es supremamente importante por donde uno lo mire. Y pues sin contar que hay departamentos que se sostienen de esta economía porque es muy difícil poder establecer otras. Desde el propio sector minero, Paula, se ha pedido al Gobierno nacional evaluar la reforma tributaria. ¿Por qué? O sea, ¿qué aspectos de la reforma chocan con la labor de la minería? Hay varias. La primera es ponerle un impuesto a los hidrocarburos, puntualmente al carbón. Y digamos que es bastante complicado y choca en el sector minero porque esto se efectúa cuando hayan bonanzas de precios internacionales. Pero ¿qué es lo que pasa? Que estas bonanzas lo que permiten es que se abra aún más el sector, que se genere más empleo, que haya mejores sueldos para los trabajadores y digamos, cuando se le aumenta un impuesto al empresario, el empresario no pierde, pues el empresario ya tiene dinero, el empresario sabe cómo ganarle a la actividad que ejerce. Entonces, si ve que algo no le es lo suficientemente rentable, pues retira su economía, por así decirlo, y la invierte en otras cosas. Entonces, finalmente termina sufriendo es el trabajador minero y quienes le rodean. Lo de la deducción, la no deducción de las regalías, por algo, esto no se hace en ninguna parte del país. En el único lado de los países, perdón, del mundo. En el único lado que se hacía era en Zambia y ya no se hace por
poner en riesgo la inversión extranjera. Sabemos que los procesos minerometalúrgicos son supremamente costosos. En este momento en Colombia hay 17% de inversión extranjera, lo cual trae muchísimos beneficios para la economía colombiana y sus diferentes sectores. Y esto pone en riesgo la competitividad del sector respecto a otros países, ¿sí? Si Colombia es el único país en el que en el que se hace ese tipo de cosas, entonces pues el inversionista que dice, no, a mí no me sirve hacerlo aquí, yo prefiero cojo mis corotos, como decimos en Boyacá, y lo hacemos en otro lado. Entonces, digamos que estos puntos ponen en riesgo la economía del sector y pues la estabilidad. Más allá de esto, cuando se retira, por ejemplo, una empresa que ya está en el sector, se genera, como ocurrió aquí en un departamento de Colombia, al no haber empleo, al no haber economías, al no haber muchas cosas que se derivan positivas de estos sectores, de este sector puntualmente, se desencadenan cosas negativas como violencia, bueno, y otros factores de ahí en adelante que pues no se pueden nombrar, pero son supremamente negativos tanto para la sociedad como para el país, porque el país también pierde. Debemos tener en cuenta que, por ejemplo, cuando un departamento brinda tanta economía como, por ejemplo, La Guajira o el Cesar, no es solo para estos departamentos, sino es para todo el país. No es que el gobierno diga, no, vamos a invertir en solo estos departamentos, sino que esa economía la cogen y la diversifican en todo el país. Entonces, y aún así, por ejemplo, hay departamentos como La Guajira, que representa el 44% de su economía, o el Cesar, que representa el 36% de la economía. En Boyacá es diferente, por ejemplo, porque en Boyacá se ejercen muchas actividades económicas, ¿sí? Pero en estos departamentos que los suelos son difíciles y que no hay como la posibilidad de diversificar en muchas economías, tiende a ser mucho más difícil, porque antes estas empresas han generado bienestar, ¿sí? Hay cosas que son negativas claramente o que han cambiado a través del tiempo, porque no podemos comparar la minería de hoy en día con la minería de hace 10 años, pero digamos que son empresas a las que se les ha exigido y han tratado de hacer las cosas mejores, que eso es lo ideal, y yo pienso que eso funciona tanto en las empresas como en nosotros los seres humanos. Paula, teniendo en cuenta bueno, que este no es tu campo, pero es algo que ha estado muchísimo en el debate nacional, muy relacionado con lo que estamos hablando, es ese posible escenario en el que se frenaran los nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos. ¿Cómo crees que afectaría esto a la economía nacional? En esos temas no me gusta ahondar tanto. El motivo es que la minería y los hidrocarburos se manejan de manera completamente diferente, ¿no? Y yo pues voy por el lado de la minería y la metalurgia. Sin embargo, debo decir que no es el primer gobierno que dice que no lo va a hacer. De hecho, en el gobierno anterior al de Duque tampoco se hizo. O sea, no serían pioneros al respecto como se le ha vendido a las personas. Claramente es muy fuerte para la economía del país, porque que hayan contratos de exploración no quiere decir que hayan grandes reservas de petróleo y gas. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros en el momento tenemos soberanía energética, por así decirlo, y nosotros producimos nuestro petróleo, producimos nuestro gas, lo cual es fundamental para la transición energética, que no se va a dar de la noche a la mañana. Entonces, digamos que claramente afecta la economía. Pues no se sabe de aquí en adelante cuánto tiempo se requieran de estas cosas, y sería muy difícil o muy triste tener que depender de otros países para poder suplir estas necesidades, viendo que el gasto interno es muy diferente a si estos insumos se compran para abastecernos, porque es una necesidad como tal. Hablando de transición energética, Paula, ¿qué análisis haces de la gestión para hacer y lograr esa transición energética en el país?
De hecho, Colombia es uno de los países líderes a nivel mundial en cuestión de transición energética. En cuestión de gases de efecto invernadero, pues nosotros generamos, pues respecto a potencias mundiales, 0,2 a nivel mundial. O sea, eso es completamente despreciable en comparación a estas grandes economías, industrias, energía, etcétera. Eh, por ejemplo, acá en Colombia también el 74,5 de la matriz eléctrica es energía limpia. Entonces, digamos que una transición energética como tal para nuestra matriz eléctrica no se necesita, ¿sí? Que se puede disminuir la generación de gases de efecto invernadero, sí, pero pues hay medidas que realmente tienen que ser tomadas en cuenta, como por ejemplo la ganadería desmedida, la deforestación, la agricultura en páramos y un montón de factores que se derivan al respecto. Bueno, se ha hablado de la transición energética en muchísimos aspectos, por ejemplo, en producir metales para hacer piezas para nuestra transición energética, lo cual más que decirlo, que suena muy chévere y sería muy bueno que se pudiera hacer, tiene una connotación económica bastante importante porque es difícil y más que la transición energética en Colombia necesitamos es una diversificación energética para que nuestras mallas eh, sean completas. Pero bueno, por ejemplo, en Colombia no se extrae cobre como tal, ¿sí? En Colombia hay una sola mina, extrae concentrados de cobre, los cuales se exportan, pues la transformación para el fin del solo cobre es supremamente costoso. Ya se está viendo un proyecto, hay un proyecto muy grande al cual al parecer se le van a unir 3 minas para poder empezar a sacar cobre, pero pues esto también tiene una connotación económica supremamente amplia y toca esperar a ver cómo se empieza a desarrollar porque esto todavía toma un tiempo de 3 a 5 años. Eh, y esperar a ver porque, o sea, es bueno que se puedan empezar a hacer cosas de transición energética dentro del país, pero es supremamente costoso y hay que ver otros factores, porque por ejemplo, si acá en Colombia nosotros sacamos cobre, resulta que nosotros necesitamos tierras raras que se extraen en China y tendríamos que importarlos y hacer muchas cosas. O sea, en la parte de tecnología como tal nos falta un montón para poder llegar a estos fines que se busca llegar algún día, pero tienen una trascendencia muy amplia que más que decirla es generar ciertos procesos para llegar a ese fin, los cuales, como lo comento, se necesita una economía bastante amplia, la cual se podría aprovechar incluso de lo que ahora es nuestra economía, que son los combustibles fósiles, y hacer una transición gradual, no como afanada o desesperada, porque esto también lleva a una degradación del medio ambiente y es algo que se debe tener en cuenta. Por ejemplo, Colombia teniendo más del 70% de matriz eléctrica limpia, ponerse a reemplazar las hidroeléctricas por energías renovables que duran menos tiempo, que son más costosas y que no son constantes, digamos que es gastar innecesariamente los minerales que son ahora considerados críticos porque se están usando en el momento, pero también son minerales que son escasos, son difíciles de sacar, se encuentran en zonas protegidas, entre muchas otras cosas que hay que tener en cuenta, también como la economía circular, que no tiende a ser completa, y también así se haga economía circular, la extracción tiene que seguir aumentando porque la transición energética, esto es lo que requiere. ¿Qué tan importante es la extracción de metales y la minería en Colombia para el proceso de industrialización? La transición, yo creo que más que ir de decir que vamos a dejar la extracción, hacer una transición energética, tenemos que dar paso a una industrialización y abrir otro tipo de economías sin tumbar las que ya están. Como dicen por ahí los políticos, construir sobre lo construido, ¿no? Porque si ya hay cosas que se están haciendo desde el gobierno nacional, desde las empresas, desde los gobiernos anteriores, digamos que no se debe tumbar, sino que se debe mirar de qué manera se le saca provecho a lo que ya está para poder surgir en otros aspectos. Y digamos que eso ahí es bien peleado porque
Por ejemplo, Colombia no es muy generador de gases de efecto invernadero. Su economía sí depende de los combustibles fósiles, pero es cuestión de reciprocidad, porque por ejemplo, si en Colombia nosotros sacamos petróleo y carbón, entonces lo que yo ahorita ponía el ejemplo, en China sacan tierras raras que también son para suplir nuestras necesidades, porque, por ejemplo, un celular no requiere ni de uno, ni de dos, ni de tres minerales, sino que así funciona la economía, ¿no? Reciprocidad, rotándose los minerales que se extraen y pues países industrializados llevan la ventaja porque son los que tienen la parte económica más alta, pero también para esto tuvo que pasar mucho tiempo, mucho dinero, mucha educación, entre muchas otras cosas que se tienen que empezar a implementar en el país. ¿Cuáles son los fuertes de la explotación minera en el país? Es decir, aquellos metales que tienen una mayor explotación y que también pueden ser claves para esa propia transición energética. Bueno, en el momento, pues podemos hablar de los minerales estratégicos que hay reservas y pueden sostener economías, como por ejemplo el carbón, bueno, que geológicamente no es considerado un mineral, pero sí es muy útil ahorita, por ejemplo, en la parte de transición energética, porque, por ejemplo, una sola turbina eólica requiere de 200 a 220 toneladas de carbón metalúrgico. También debemos recordar que los carbones son diferentes. Hay térmicos y hay metalúrgicos. Los metalúrgicos son los que sirven para todos los tipos de aleaciones y, o bueno, las aleaciones del acero, con el hierro, todo esto. Y también el carbón térmico, que aunque se usa para energía, también se usa, por ejemplo, para la generación de vidrio, de cemento, de otras cosas. O sea, es que si nosotros pudiéramos ver lo que tiene carbón, todo sería absolutamente negro. Pero bueno, estos son importantes. También se ha hablado de que hay cobre, de que hay níquel, de que hay litio, pero digamos que la exploración en Colombia es mínima, porque hasta ahora se ha hecho exploración de 3% nada más del territorio. Entonces se debe seguir explorando en la parte minera y a las personas, o bueno, a los entes que exploran también se les debe dar como mucha garantía para saber realmente qué hay en los suelos. De cada 100 proyectos de exploración, nada más se ejecuta uno de explotación, porque no en todos los suelos se puede explotar, porque no es viable, porque no da la economía. Entonces no es como que uno diga, no, quiero hacer minería acá y acá hay minería y quiero hacer agricultura acá y acá, o quiero construir acá y acá construyo, porque no, para eso existe el Servicio Geológico Colombiano y ellos se encargan de mirar exactamente qué cantidad de minerales hay y si es viable explotarlos o no, porque puede haber potencial de un mineral, ¿sí? Pero si no se le saca las cantidades necesarias, no es viable porque eso tiene una fuente económica muy amplia para poder ejecutarse, ¿sí? Entonces, si yo veo que no me va a ser viable sacar ciertas cantidades por tonelada, pues ni para trabajo, ni para construcción, ni para nada, efectivamente, pues no voy a construir ni voy a hacer ningún proyecto ahí. Paula, para ir cerrando esta entrevista, algo que además has tocado a lo largo de la conversación es que ¿se puede lograr un equilibrio entre la transición energética, la conservación y preservación del medio ambiente y la minería? Claro que sí, o sea, como yo lo nombré desde el comienzo, se puede. Es difícil, sí es difícil. ¿Por qué? Porque los minerales se extraen para consumo del ser humano. Yo aquí no estoy defendiendo la explotación de X o Y empresa, yo no estoy defendiendo que haya o no haya, sino estoy hablando de una realidad. ¿Sí? Si el carbón se extrae es porque nosotros lo usamos, porque si no hubiese consumo no habría demanda del mismo, ¿sí? ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. Se han venido, incluso la última etapa de los títulos mineros es el cierre y el abandono de la mina. Lo ideal es que las minas vayan alternando su producción también con la recuperación de las tierras para que, digamos, esto no les implique mayores factores económicos o pérdida cuando ellos estén en cuestión del cierre de la mina.
pero sí se puede hacer, se deben buscar las mejores maneras, incluso está estipulado que las zonas se deben dejar en iguales o mejores condiciones en las que se encontraron, lo cual realmente es muy difícil, pero hay proyectos exitosos, claramente el impacto se ve mientras se realiza la extracción, pero en los procesos de recuperación que también llevan mucho tiempo, así como la extracción, se han visto resultados muy buenos. Y siempre debemos recordar que debemos apuntarle y defender a una minería que sea sostenible, que sea bien hecha, que nos beneficie a todos, no solo económicamente, porque finalmente la economía va y viene, pero lo que sí es muy importante es nuestro progreso y nuestro desarrollo como sociedad, que es la que requiere cada día de mayor extracción de recursos. Paula, muchísimas gracias por estar en Última Hora Colombia para contarnos sobre los retos de la transición energética en el sector minero y así entender muchísimo más sobre el tema. Muchas gracias a ustedes por invitarme, por tenerme en cuenta y para lo que necesiten, con todo gusto, yo estoy muy atenta. Nos despedimos también de la audiencia de Última Hora Colombia. Gracias por acompañarnos. Nos vemos muy pronto, como saben, con noticias siempre de interés nacional e internacional.